Buenos días, mis amados hermanos y amigos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo siga guardando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida en sus manos poderosas. Amén. Ahí pues con la ayuda del Señor pues y a través del Espíritu Santo pues guiando nuestras vidas a través de su santa palabra, que es la brújula para nosotros y para cada uno pues de los que realmente saboreamos de este pan de vida, de este manjar que cada día Dios nos permite pues poder leer y también poder compartir. En este día pues Dios me ha puesto en mi corazón pues leer el libro de San Juan capítulo 6. Es un capítulo largo, pero realmente pues muy hermoso porque es bueno escuchar la palabra del Señor. La palabra de Dios nos dice que son bienaventurados los que escuchan palabra de Dios. Y vamos a leer todo este capítulo del libro de San Juan capítulo 6. Vamos a hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como siempre, dándole la honra y la gloria a Él, el que nos permite por su gracia pues tener un nuevo día, casi fin de semana, sábado 8 de enero. Bendito sea el Señor. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: soy yo, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual es el Hijo del Hombre os dará.
porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras hace? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre están con nosotros? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que ninguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaúm. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna,
y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Bendito Dios, te damos gracias en esta preciosa mañana, Padre mío, por permitirnos compartir tu santa palabra, este manantial de vida para nuestras vidas, Señor. Manténnos siempre de este pan espiritual, de este pan que no solamente sana nuestra alma, sino también nuestro espíritu y aún nuestra carne. Gracias, Señor, por todo tu amor, tu bondad y tu misericordia en este precioso día. Que tú seas bendiciendo tu palabra en cada una de nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Como siempre decimos, queridos hermanos y amigos, el propósito de estos videos es para compartir la palabra de Dios. Como Jesús lo dijo claramente, este es el pan de vida. Entendamos eso, queridos hermanos. Queridos amigos, tú que a lo mejor no te gusta o no has leído, no has querido compartir nunca esa palabra, yo te insto en este día a que hagas de tu vida, a que hagas de tus quehaceres diarios el pan nuestro, el pan tuyo de cada día. Porque haciendo esto, créemelo, por experiencia te lo digo, tu vida va a ser diferente. Tu vida va a ser alentada cada día a través de la palabra de Dios. Porque así como tenemos que alimentarnos físicamente a través del pan que comemos cada día, porque es necesario para nuestro organismo, así, mi querido hermano y amigo, es la palabra de Dios. Es la que va a fortalecer no solamente, hermano, tu vida espiritual, va a fortalecer todo tu ser, porque es palabra de Dios la que leemos cada día a través de este libro llamado Biblia. ¿Y quién no quisiera escuchar palabra de Dios en medio de todas estas situaciones que está enfrentando la humanidad? Donde solamente escuchamos palabras negativas, donde solamente escuchamos cosas horrorosas, noticias horribles. Entonces yo te insto, amigo, hermano, a que todos los días leas, escuches, oigas la palabra del Señor. Sabe que en medio de este tiempo que estamos viviendo, como dijimos al principio, horribles, tremendas noticias que escuchamos, Jesús a través de esta palabra nos enseña que quien confía en Él no debe de tener miedo, no debe de tener temor. Tal como sucedió con los discípulos, que habiendo visto la obra maravillosa que Dios había hecho con esas 5,000 hombres, dice, porque habla de solamente 5,000 hombres, más o menos creemos que son más de 12,000 personas, que se alimentaron con 5 panes y 2 peces. ¡Wow! Con todas esas cosas, aún tenían miedo de las circunstancias, de las situaciones que enfrentaron en esa travesía que hacían hacia el otro lado, hacia la ciudad de Capernaum. Cuando atravesaban en medio del mar, dice la Sagrada Escritura, que se levantaba un gran viento, que atemorizaban a los discípulos y que aún más se asustaron cuando Jesús vino a ellos por medio de las aguas, caminando por las aguas. Y dice la Sagrada Escritura que cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo: soy yo, no temáis. ¿No te has puesto a pensar que tu vida, mi vida y la vida de todos en este tiempo parece como la de estos discípulos? Que estamos siendo azotados por vientos de
de noticias terribles. Estamos siendo azotados por pandemias, por enfermedades desconocidas. Estamos siendo azotados en nuestra economía. Estamos siendo azotados de diferentes índoles que nos han causado miedo, temor, angustia, aún la muerte, hermano y amigo. Pero qué hermoso que el Señor se acerca a nosotros y nos dice, no temas. Yo te puedo dar el alimento que a lo mejor tú piensas que no vas a tener. Aún en cierta ocasión el Señor le dijo a sus discípulos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este es el pan, este es el maná del cielo que nosotros tenemos y que muchos no queremos recibirlo. Porque a través de las Sagradas Escrituras es que tú y yo vamos a ser fortalecidos. Como vuelvo a repetir, no solamente en lo interior, sino también aún en lo exterior. Por eso dice el Señor en este versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. A eso vino Jesús al mundo, a traer su palabra, a predicar las buenas nuevas, a hacer esas obras maravillosas a través de su palabra. Porque es en su palabra donde vamos a encontrar aún sanidad para nuestro cuerpo, refrigerio para nuestros huesos, salud de medicina a nuestra alma, porque su palabra es vida y es espíritu, como leímos aquí. Y el que Él viene, dice Jesús, dijo, yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mi querido hermano y amigo, entendamos claramente, no seamos como muchos de los discípulos que cuando escucharon esta palabra, dice, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sus mismos que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto les ofende? Hay gente que se ofende cuando uno le está hablando la palabra de Dios. Pero el Señor le dice, pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba el primero? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo que te estábamos diciendo. La palabra de Dios es espíritu y es vida, querido hermano y amigo. Por eso es que tenemos que hacer de Él, de esta palabra, el pan nuestro de cada día. El primer alimento que debe de entrar a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, es la palabra de Dios. Y eso no le gustó a mucha gente. Y eso no le gusta a mucha gente. Hay gente que ni siquiera debe ver estos videos. ¿Por qué? Porque se está hablando de lo bueno. Pero reciban videos de pornografía, reciban videos de cosas jocosas, cosas burlescas, de críticas, de murmuraciones. Ahí sí pasan el tiempo que quieren o que se dedican para hacer semejantes cosas y ahí sí se deleitan escuchando esas barbaridades. Pero cuando uno les habla la palabra de Dios, se ofenden. Y aún más creo que ni siquiera la escuchan. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Tú eres uno de estos, mi querido hermano y amigo? ¿Tú quieres ser uno de estos discípulos que por hablarle la palabra de Dios ya no quieren seguir a Jesús? Ese es tu problema. Pero es mi deber seguírtela predicando.
Porque yo soy como fue Pedro, que cuando Jesús le dice, ¿se quieren ir cada uno de vosotros también? Perdón. Pedro le dijo, ¿a dónde iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Yo te invito, querido amigo, que tú seas como Pedro. Que recibas esta palabra y lo más importante, que la atesores en tu corazón. Y que hagas de esta palabra tu alimento primordial cada día. Si tú lo quieres hacerlo, repite conmigo esta sencilla oración. Querido Dios y buen Padre, he escuchado tu palabra en este día. Y yo no quiero, Señor, ser como aquellos discípulos que retrocedieron para seguirte a ti. Hoy tomo la decisión de seguirte a ti, Señor, y de escuchar tu palabra cada día. Tomo la decisión, Señor, de aceptarte en mi corazón y de recibirte como mi único Señor y Salvador de mi vida. Te pido que perdones todos mis pecados. Perdóname y lávame con tu sangre preciosa. Inscríbeme en ese libro de la vida, Señor, para que donde usted esté, también yo pueda estar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta decisión, por hermano, amigo, yo te invito a que hagas de esta palabra el pan nuestro de cada día. Léela, medítala, escudriñala, estúdiala. Ora al Señor antes y después de la palabra. Y Dios bendecirá tu vida y la de tu familia. Así también a mí, mis queridos hermanos, pastores, amigos, hermanos en Cristo. Escucha la palabra. No dejes de leer la palabra por nada de este mundo, porque ella es la que te da vida y vida eterna. Adelante, mis hermanos. La redención viene pronto. Cristo viene pronto. Demos gracias al Señor. Querido Dios, te damos gracias en este día. Gracias por habernos permitido, Señor, escuchar y compartir tu santa palabra. Que tú seas bendiciendo a cada uno de mis hermanos y amigos, a nuestros hermanos pastores, fortaleciendo sus vidas cada día, para que sigamos adelante llevando este ministerio que usted nos ha encargado. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea para la gloria y honra de tu santo nombre. Gracias te damos en este precioso día. Dirige nuestros pasos, Señor, y la de nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me le bendiga, queridos hermanos y amigos. Perdónenme un poquito, estoy un poquito afónico, pero con la gracia del Señor, pues hemos terminado. Bendiciones.